Bueno, y con nosotros Javi Simán, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. A pocas horas ya de este domingo 28 de febrero, Javi, vamos a hablar del ambiente electoral. ¿Cómo lo leen ustedes desde la empresa privada? ¿Qué lecturas tienen y qué esperan, ¿no? Y por supuesto, una tertulia, una plática de todo lo que se oye, de todo lo que se dice, ¿cómo la ven ustedes? Así que para empezar primero, ¿cómo una lectura así general del ambiente electoral? Mira, antes de hablar del ambiente electoral, yo quisiera tal vez tomarme unos minutos para recorrer cómo es que hemos llegado hasta donde estamos. Claro. Walter, porque la pandemia nos ha golpeado y ha golpeado a todos los países por igual. Pero por alguna razón en nuestro país la pandemia golpeó fuertísimo la economía, ha generado mucho desempleo. Hay todavía aproximadamente 1.900 empresas que han cerrado y que no han vuelto a abrir. De los 85.000 empleos que se perdieron, ya se recuperaron algunos. Sí. Todavía nos falta recuperar 40.000 empleos. Entonces, cuando tú ves Guatemala, que enfrentó la misma pandemia, su economía solo ha caído 2%. Cuando tú ves Honduras, que además de la pandemia enfrentó 2 huracanes, y su economía cayó 5%. Y cuando ves El Salvador, la economía cayó 9%. Sí. Entonces vos te preguntás que ¿por qué? ¿Verdad? Porque ese encierre que nos hicieron de 5 meses estrictos, donde se violentaron los derechos individuales, donde la gente que salía a comprar la metían a los centros de contención. Sí. Todo eso tuvo un impacto en la economía, Walter. Entonces, hoy estamos en una situación bien delicada económicamente, donde mucha gente se ha quedado sin desempleo, la gente está tratando de emprender nuevos negocios, pero la economía no despunta. Y en esa crisis tenés un periodo electoral, ¿verdad? Y los periodos electorales pues también paralizan un poco la actividad, porque mucha gente dice... Después de las elecciones invierto, mejor me espero, esperemos, cabal. Después te pago, después te compro. Exacto, etcétera. Porque hay incertidumbre qué va a pasar. Sí. Y no debería ser así. Una elección no debería de paralizar un país. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es que ¿por qué esa incertidumbre? Y es porque hemos visto un gobierno que se ha dedicado por 2 años a hacer campaña electoral en contra de los diputados. No se ha dedicado a gobernar ni a administrar el Estado. Y ahora pues vas el domingo a una elección donde el gobierno quisiera tener mayoría de la Asamblea Legislativa. Entonces... Bueno, lo está anunciando que dice que va a ser y ¿qué pasaría si no? Pero eso, mira, la única encuesta que vale es la del 28 de febrero, es decir, y por eso nosotros hacemos un llamado a todos los salvadoreños que vayan a votar. Que no se queden en casa, vayan a votar, que vayan a votar por el partido de su preferencia y que escojan los mejores candidatos del partido que les dé la gana, que el partido con el que más se identifican, ¿verdad? Que voten por las personas más honestas, más preparadas, porque eso es lo que queremos, una asamblea con diputados preparados, honestos, pensantes, que puedan discutir las leyes y sacar buenas leyes. Bueno, nosotros aquí en el programa Independiente Radio, Javi, te cuento, fuimos más fuertes y más contundentes. En el editorial que yo di el lunes, dije que había que ir a votar por la democracia o por la dictadura, ¿verdad? Porque lo que pasa es que cuando hay tiempos de encrucijada, se necesitan respuestas claras. Y explicamos pues por qué, ¿verdad? Por qué estaba en juego eso, estaba en juego, y de hecho es el titular de nuestro periódico impreso, es o democracia o dictadura. Entonces se van configurando todo eso. Ahora bien, si tú nos planteas esta situación, ¿no?, de problemática, de crisis económica en el ámbito empresarial también, digamos, esto no lo va a resolver cómo quede una cosa o no, sino que esto, la perspectiva que tiene es que se va a profundizar esa crisis económica. Sí, estamos muy preocupados por eso. Ahora bien, cuando tú ves para atrás las elecciones del 2019, mucha gente no fue a votar porque estaba descontenta con los actores políticos o los partidos políticos. Pero cuando no vas a votar, la minoría que sí fue a votar decidió por vos. Entonces,
el llamado es no te quedes en casa. Si estás descontento con un partido, si estás descontento con la manera en que se hace política en el país, tu manera de cambiarlo es yendo a votar. Ahora, te puedes enrollar las mangas y meterte en un partido y tratar de cambiarlo desde adentro, transparentarlo, democratizarlo. Y yo los motivo a que hagan eso. Pero lo primerito es ir a votar, no puedes quedarte en casa, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es el primer llamado que tenemos que hacer. El segundo llamado que yo quisiera hacer, Walter, es que los salvadoreños no deben de tener pena ni miedo de identificarse con una ideología. Si vos te identificás con una ideología de izquierda, tenés que sentirte orgulloso de lo que sentís, de lo que pensás. Y no tiene nada de malo que tú apoyes, te afilies, participes, financies y hasta corras por una candidatura en el partido que represente esa manera de pensar. Pero como que nos han hecho creer que es malo pensar de izquierda o de derecha. No, hombre, si cada uno tenemos nuestras propias opiniones, pensamientos, y yo creo que de esa diferencia de opiniones... De hecho, también no es malo sentarse. Es decir, los acuerdos de paz, el gran fruto fue ese precisamente, ¿no? Es decir, de que aceptar que en el país habían esas tendencias, esos pensamientos, igual, no hay problema, digamos, que yo esté aquí, que tú estés aquí en estos micrófonos, o que se siente... Bueno, de hecho, últimamente he visto una carta de 86 líderes religiosos, anglicanos, luteranos, de sacerdotes, fe, sí. Y fuertísimo, ¿no? Diciendo cómo la mentira se ha instaurado pues acá en el país. Y el hecho de lo que tú estás haciendo, de llamar a que la gente vaya a votar, es que es la única posibilidad que tenemos, después no habrá otra. Y es que mira, que pensemos diferente es bueno, porque cuando dialogás, sí, todos aprendemos y al final resultan las mejores decisiones, las mejores soluciones. Pero nos han hecho creer de que es malo pensar de una manera, que es malo pensar de la otra, que es malo si te identificas con un partido, que es malo si te identificas con otro. Tú has visto que en esta campaña muchos candidatos no han usado ni siquiera bandera. Bueno, sí, nosotros les criticamos fuerte eso. Y yo creo se apenaban. Y yo creo que uno tiene que sentirse orgulloso de lo que siente, de lo que piensa, de la ideología con la que se identifica. Y nadie tiene derecho a venirte a amedrentar, a criticar, a insultar, porque pensás diferente. Y eso es lo que hemos visto desde altas esferas del gobierno. Críticas e insultos desde altos funcionarios hasta los seguidores del presidente, que te insultan en redes por cualquier opinión que tú des que no le guste. Yo creo que ya eso pasó atrás. Los acuerdos de paz le ayudaron al país a dejar de lado esas confrontaciones y a tratar de buscar siempre arreglos a través del diálogo. Mira, yo te tengo aquí un mensaje. Esta mañana en la televisión estuvo el presidente de la Asamblea Legislativa y él daba una nota ahí que a mí me llamó la atención y me dejó bastante preocupado. En la entrevista con Ernesto López, esta mañana, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, denunció que el presidente ha dado la orden para sitiar con francotiradores el hotel donde se va a realizar el escrutinio final. Además, advierte desórdenes. Eso lo dijo en la entrevista en el Canal 21. Bueno, leyendo un mensaje y luego le consulté a la persona y efectivamente lo confirmó. O sea, el presidente de la Asamblea Legislativa dice que él tiene información, ¿verdad?, de seguridad e inteligencia de que está pasando eso. Entonces, ¿qué sucedería en un eventual escenario si el presidente no llega a lo que él ha dicho, porque son 60 votos, pero el sistema electoral salvadoreño de residuos lo vuelve imposible porque le da preferencia a los partidos minoritarios en esto de los residuos? Entonces, si tú sumas por 14 departamentos, es casi imposible, es decir, en el sistema electoral. Bueno, entonces va a haber frustración de su parte. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, ¿cómo vislumbran ese? Mira, tú has visto que por meses nos han querido hacer creer de que ellos son el 97% y que cualquiera que opina diferente es una minoría. Eso no es cierto, porque en las elecciones del 2019 fue la que menos votantes asistieron a ejercer el voto en los últimos 15 años. Sí, por lo que tú decías, que no fueron a votar. No fueron a votar. Y el presidente ganó con la mitad de los que sí fueron. O sea que el presidente fue electo con un 26%
de los salvadoreños aptos para votar. Eso no es una mayoría, ¿verdad? Entonces, yo creo que han hecho creer a la población de que son una mayoría absoluta, cuando en realidad son una minoría bastante bulliciosa y que te insulta, ¿verdad? Pero al final yo creo que los números no les están dando, porque ellos hablaban de 70 diputados, después de 60. Y es curioso, Walter, que tú oigas del que está en el poder una queja de fraude. Sí, eso es otra de las cosas que es decir, el que tiene todo el aparataje estatal, el que está en el poder, el que puede mover al ejército, a la policía y a cualquier otra institución. Bueno, tienen la presidenta del Tribunal Supremo Electoral incluso. Entonces, cuando tú escuchas al gobierno hablar de fraude, es como matar su chucho a tiempo, ¿verdad? Nosotros confiamos en que los organismos internacionales que van a estar de observadores y de que todos los órganos e instancias del Estado van a actuar correctamente y no se van a prestar para hacer ningún fraude, ¿no? Es decir, todos esos organismos tienen que garantizarle a la población la transparencia y la legitimidad de las elecciones. Entonces, nos pareció desafortunado que el propio presidente empiece a hablar de fraude 3 meses antes de las elecciones, ¿verdad? Cuando ellos son responsables de velar porque las elecciones se hagan transparentemente. Bueno, y el mismo guión de Trump, ¿verdad? Porque si tú ves el mismo guión que vino usando Donald Trump en Estados Unidos y al final, bueno, tú dices, ¿y será que lo va a llevar siguiendo el mismo guión? Porque, bueno, a Trump al final le fracasó, claro, allá las instituciones están más engranadas, ¿no? Y aprovechando de esto, quisiera ver, ¿tienen contacto ustedes con empresarios salvadoreños en la diáspora? ¿Cómo lo ven allá? ¿Cómo está la cosa? Fíjate que sí, recién tuvimos el viernes un encuentro internacional de empresarios salvadoreños, donde estamos interactuando con colegas empresarios que viven en Estados Unidos. Y el año pasado, noviembre y diciembre, tuvimos también varios encuentros en Washington, en Maryland y en Virginia. Firmamos una alianza con Cámara de Comercio Salvadoreño Americana. Estamos también en contacto con una cámara salvadoreña en Los Ángeles. Estamos tratando de fortalecer los lazos de hermandad con los colegas salvadoreños por 2 razones. Son empresarios, igual que nosotros. Pero en Washington, pero a ti sí te recibieron. A mí afortunadamente sí me recibieron, pero no, mira, muy agradecido con los compatriotas. Sí. Estamos trabajando en 3 temas, en realidad. El primero es cómo fortalecemos esa relación por el intercambio comercial. Hay compatriotas que quieren venir a invertir aquí o vender sus productos aquí, y aquí hay empresarios que quieren ir a vender allá. Entonces, esos lazos de hermandad con los compatriotas pues permiten eso. Segundo es de qué manera podemos ayudar a la comunidad salvadoreña en Estados Unidos. Y en ese sentido hemos enviado un escrito de parte de ANEP en conjunto con nuestros colegas de Honduras y de Guatemala, pidiendo al gobierno del presidente Biden la residencia para los compatriotas beneficiarios del TPS. Ese nosotros lo vemos como un tema importante que aparentemente el gobierno no ha hecho nada, al contrario, causó cierta molestia por haber firmado el acuerdo aquel de asilo y porque también se les envió un mensaje de que les van a ayudar a regresar cuando ellos lo que quieren es buscar la residencia. Entonces lo estamos apoyando en ese sentido para ver si con el gobierno nuevo de Estados Unidos se puede de alguna manera gestionar la residencia. Bueno, me llama la atención, bueno, todo esto porque hay esa carta que dice son de las empresas privadas de los países centroamericanos, entonces. Del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Norte, y tuvieron recepción ya de parte del gobierno, fue recibida de Estados Unidos. Estamos trabajando con otras organizaciones sociales de Estados Unidos que se están encargando de hacerla llegar. Bien, vamos a ver un escenario entonces, volviendo al país, Javi. Bueno, tú eres atacado permanentemente por toda la maquinaria mediática, redes sociales, cibernética, digamos, del ejecutivo, del gobierno, del presidente, atacado permanentemente.
¿Cómo te lo tomas? O sea, es decir, a mí me llama la atención eso, porque llegan incluso ataques personales, familiares, o sea, y realmente es algo que en otros países, te cuento, esto está legislado. Es decir, hay una legislación donde, bueno, tienes que dar cuenta, sobre todo en países asiáticos, Corea del Sur, en México está bien avanzada esta ley también, sobre todo del respeto en las redes sociales. Pero daba esa pregunta, ¿cómo te lo tomas? ¿Cómo lo recibes? Mira, tú sabes, nadie le tira piedras a un árbol si no tiene fruta, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto es un halago. Pero esos ataques empezaron desde que yo llegué a la ANEP. Es decir, el momento que yo asumí la presidencia de ANEP, comenzaron los ataques desde el presidente y todos sus funcionarios, diciendo que me desconocía. Cuando a mí no me ha electo el presidente, yo no me debo al presidente, yo me debo a los empresarios que me eligieron. Mi labor es hacia el sector privado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Walter, yo no tomo esos ataques personales, no les hago caso. Reflejan la preocupación o el miedo que puedan tener en el gobierno de que nosotros señalemos las cosas como son. Acordate que el rol de ANEP es proponer políticas públicas. Nosotros no somos partidos políticos, no competimos en la cancha con nadie, no buscamos popularidad, no andamos buscando votos. Nosotros señalamos lo que vemos mal. Y si estamos viendo corrupción, la señalamos. Falta de transparencia, falta de rendición de cuentas. Eso, por supuesto, enoja a algunos funcionarios y arremeten contra nosotros, pero nuestro deber es ser vigilantes de que se respete la ley, se respete la Constitución, pero a la vez proponer soluciones, no solo criticamos por criticar, proponemos soluciones para políticas públicas para sacar el país adelante. Ahora, este ataque del que yo te hablo llegó a niveles, bueno, realmente, bueno, para mí preocupante, porque llegar a hablar de que los maletines negros y que tú repartías los maletines negros y verdad, y toda esa serie de promoción negativa, eso decía yo, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Será? Digo, no sé, porque tu liderazgo estaba creciendo, porque tu liderazgo se ha impuesto, o porque ven tu posición en la ANEP una posición también crítica. O sea, ¿por qué crees tú que llega? Mira, acordate que en redes sociales se presta para que cualquiera diga cualquier cosa difamatoria sin asumir su responsabilidad. Muchos lo hacen desde el anonimato y otros son troles, ¿verdad? Entonces te insultan, se inventan cosas. Curioso que en mis 40 años de trabajo laboral jamás me habían acusado de nada, y de repente llego a ANEP y empiezan las acusaciones. Y esas inician desde altos funcionarios públicos. Bueno, yo he visto al presidente retuiteando cosas también. Pero yo he puesto una denuncia penal en la Fiscalía contra el ministro de Hacienda, porque el ministro de Hacienda en una conferencia de prensa despotricó contra mí como que si yo fuera evasor, pero en la denuncia que él había puesto en la Fiscalía para una empresa ni siquiera aparecía mencionado yo, porque yo no tenía nada que ver con la empresa. Entonces, todo es un intento de desprestigiar y destruir la imagen de la persona, de los empresarios o de cualquier otro. Si el gobierno, tú has visto que ha venido confrontando con ustedes los medios de comunicación, con las universidades, con el fiscal, con los diputados, con la sala. Bueno, es que no hay organismo ni institución con la que no esté peleado. Yo estoy sorprendido. Te cuento, yo tenía un enlace ayer con unos catedráticos de la ENA, la Escuela Nacional de Antropología de México, y ellos se sorprendían, sobre todo por son antropólogos de las religiones ellos, y estaban haciendo estudios de cómo inciden las religiones en la política, y estaban haciéndonos una entrevista sobre El Salvador. Y tenían en su mano este comunicado de estos pastores y de estos obispos, y sorprendidos, ¿verdad? Porque me decían, bueno, pero entonces, ¿qué sector es el que le apoya? Si está, bueno, peleado con la UCA, peleado con universidades, peleado con iglesias, peleado con empresa privada, peleado con... Entonces, bueno, tú te haces muchas preguntas. Y así no se construye país. No se puede. Es decir, tú no vas a sacar el país adelante peleándote con todo el mundo. Ojalá el presidente utilizara toda su capacidad, porque tiene una capacidad de incidir a través de las redes,
ojalá la utilizara para hacer un llamado a la unidad nacional, para promover la paz y la armonía social, para promover un diálogo donde todos nos pongamos de acuerdo y trabajemos juntos. Mira, el país tiene problemas serios, algunos no son nuevos, y ningún gobierno por sí solo los va a sacar adelante. Necesitamos trabajar todos juntos. Y por eso nosotros en ANEP nos sentamos con sindicatos, nos sentamos con universidades, nos sentamos con agricultores, con ganaderos, nos sentamos con todos los sectores, Walter, porque tenemos que entender a dónde le aprieta el zapato a cada sector, para que juntos busquemos soluciones y podamos proponer una ruta donde no importa quién llegue al gobierno, siempre vayamos adelante. Ahorita pareciera que estamos estancados, ¿verdad? Entonces, yo lo que le pregunto a muchos es, mire, si este gobierno en estos 20 y pico meses no se ha enfocado en sacar el país adelante, ¿qué le hace pensar que con una asamblea legislativa toda a su favor va a ser diferente, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar juntos, Walter, y para eso se necesita también un equilibrio de poderes. No puedes tener a un presidente con el poder total. Y para eso necesitas diputados que también tengan criterio propio, que no vayan a decir sí a todo lo que dice el presidente, porque entonces, para eso que vayan a trabajar con el presidente, pero si van a la asamblea es porque van a ir a discutir leyes. A mí me da risa cuando veo a algunos diputados que ponen en su tweet, presidente, usted tiene mi voto. No sé si ya lo saben. Sí, lo vi. Yo digo, qué irresponsables, ¿cómo pueden empeñar su voto al presidente sin siquiera haber leído la iniciativa de ley? O sea, sí. el diputado no se debe al presidente, claro, se debe a la población que lo eligió. Entonces queremos ver diputados honestos, responsables, que de veras van a ir a tomar su papel en serio y que no van a ser títeres de nadie y van a ir a discutir buenas leyes, que es lo que el país necesita. Pero vamos a hacer una pausa, pero dejo lanzada la pregunta para ya repensar. Tenemos tres escenarios posibles. El primer escenario es que el presidente no llegue junto a Nuevas Ideas y Gana a los 43. Es decir, ahí sería una derrota para el presidente. Hay otro que llegue a los 43 y saque 45, 50. Sería una victoria pírrica, es decir, tendría control de la mayoría simple, digamos, ¿verdad? Y habría otra que sería que sobrepase los 56 y sería una victoria absoluta, es decir, arrasar. Bueno, están esos tres escenarios. ¿Qué piensas tú que puede ocurrir y qué lectura? 31 minutos. Tenemos tres escenarios posibles entonces, porque bueno, así es la realidad y puede pasar, ¿verdad? Una derrota que no llegue a la mayoría simple, que sería muy fuerte para el presidente. Una victoria pírrica, le llamo yo, que sobrepase los 43 pero no llegue a 50, tenga mayoría simple. Y una victoria total que arrase después de los 56. Ante todo ese escenario, ¿cómo lo ves? ¿Por dónde cree que va la cosa? Mira, nosotros como sector privado vamos a trabajar con quien salga electo, con los diputados que salgan electos de todos los partidos. Por supuesto que para el presidente y su gobierno es diferente esos tres escenarios que tú has planteado. Nosotros lo que quisiéramos es un gobierno que con humildad se siente con todos los sectores, ¿verdad? Que escuche, que deje de confrontar. Cualquier resultado que lo lleve a eso, pues yo creo que es bueno para el país, ¿verdad? No es bueno que resulte una mayoría absoluta donde el presidente, lejos de ser más humilde, va a ser más soberbio, porque tenga el poder total, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, nosotros como sector privado vamos a trabajar. Si nosotros lo que tenemos es propuestas, nosotros lo que queremos es que atiendan los problemas que estamos viendo. Hemos sido bastante críticos que para las bolsas de víveres, que nos parece bien repartir las bolsas, pero están comprando alimentos de otro país. Sí, aquí lo abordamos, que estaban quebrando a los productores nacionales. Entonces yo te pregunto, si el quintal de maíz aquí vale $11, ¿por qué fueron a pagar 18 afuera? O sea, ¿qué hay debajo de la mesa? Algún día se va a saber, porque no hay nada oculto sobre la tierra. Entonces, siempre se saben las cosas. Entonces, si tú le compras al agricultor salvadoreño, está generando empleo en el campo. Claro.
para miles y miles de agricultores. La excusa que dicen es que no hay suficiente producción. Hombre, bueno, la que haya que la compre, pero ni siquiera esa. Pero si el gobierno dice voy a comprar tanto en los próximos meses, los agricultores se animan. Claro. ¿Me entiendes? Hay tanta tierra ociosa. Entonces, lo mismo pasa con la ganadería. Hay un montón de sectores donde no estamos viendo cuál es la apuesta clara del gobierno. Yo te pregunto, ¿cuál es la apuesta para recuperar los empleos? No hemos visto nada. ¿Cuál es la apuesta para reactivar la economía? ¿Cuál es la apuesta de salud? Ustedes no ven ninguna apuesta para reactivar la economía, no ven nada no claro. hemos visto ningún plan de nada. Solo lo anuncian, pero no lo hemos visto. Están hablando de un plan de reactivación de la agricultura. Ya tienen 2 años en el gobierno. ¿No te parece un poco tarde? Me parece bastante tarde. Entonces, eso nos preocupa porque no vemos al gobierno atendiendo los problemas de la población, ¿verdad? Pareciera que están en campaña todavía. Y ahí pues nosotros tenemos propuestas claras, políticas públicas para reactivar cada uno de esos sectores. Oye, entonces, ¿qué va a pasar? Porque, bueno, lo que estás diciendo pareciera aquí como una conversión, pero así a las radicales, a la de Juan Bautista, ¿verdad? Que escuche, que sea más humilde, que no sea tan soberbio, que deje de confrontar. No sé si eso va a ser posible, ¿verdad? Y si le preguntáramos al doctor Fortín Magaña, creo que diría que es imposible, ¿verdad? De acuerdo pero ¿ustedes creen eso? ¿Creen que es posible? Yo creo que para una democracia, cualquier democracia, es conveniente que tengas una asamblea bastante equilibrada, donde cada salvadoreño se sienta representado por algún diputado que defiende sus intereses, sus principios o su ideología. Entonces, si vos sos de izquierda, vos querés ver un diputado que traslade tus ideologías, tus ideales a la asamblea para que se conviertan en ley. Así todos los sectores de la población. Entonces nosotros creemos que mientras más diversidad hay en la asamblea, más representados se sienten los diferentes sectores de la población que pensamos diferente. Entonces, de eso se trata la asamblea, que haya representatividad. Entonces, tal vez hay gente con ideología que a vos no te gusta, pero ellos también tienen derecho a tener su diputado. Entonces, nosotros creemos que la democracia se solidifica cuando tenés una asamblea bastante representativa. Bueno, y esto de las ideologías se ha vuelto un solo chapandongo, porque se suponía en algunas cosas que, digamos, que la derecha era anti-LGTBI, que la izquierda era pro-LGTBI. Ahora ves que muchos de derecha son LGTBI y otros de izquierda no apoyan. Es decir, se está moviendo. Al hablar así ideológicamente, solo lo ponía como un ejemplo. Pero yo te digo, yo soy pro vida, y yo no me avergüenzo de decirte que soy pro vida, anti-aborto. Pero hay muchos de derecha que son pero si vos pro aborto y pro matrimonio, digamos, del mismo sexo. Pero si vos pensás así, vos tenés derecho a votar por un diputado que te represente. Correcto. Yo no pienso así, pero respeto que tú penses diferente. ¿Por qué te voy a atacar por pensar diferente que yo? Yo pienso de mi manera. Entonces, en ese sentido es que yo te digo que la asamblea debería estar bien balanceada, que nadie debería tener un control absoluto para imponerse, ¿verdad? Mucho menos para ir a decirle sí a todo lo que diga el presidente. Tú no quieres diputados títeres. Bueno, pero así parecen, porque ni siquiera el nombre se les conoce, solo votan porque voy a apoyar al presidente. A ese nivel hemos llegado. Hemos visto en algunas entrevistas algunos candidatos a diputados que dicen, yo voy a ir a la asamblea para hacer lo que diga el presidente. Sí. Entonces yo les digo, bueno, entonces váyanse a trabajar con el presidente. ¿Por qué van a ir a la asamblea? Bueno, pero es decir, del lado, digamos, de Nuevas Ideas tú lo ves, pero digamos del otro lado también ves cosas. Yo lo vi en la gente del Frente y de Arena, que se avergonzaban de su bandera. Tú veías, por ejemplo, a Roberto Dawison, que decía Roberto y en verde, ¿y qué pasó aquí? ¿Verdad? Lo reseteó ¿y de qué partido? Ves los anuncios del Chato Vargas y tenés que esforzarte a ver si es Arena, PCN, no sabes de qué partido, ¿verdad? Es decir, y el otro fortaleciendo su color, etcétera. Bueno, un montón de cosas que suceden, digamos, muy folclóricas en esta elección, que después las vamos a retomar, incluso hasta con risa, ¿va? Mira,
En todos los partidos hemos visto malos diputados y buenos diputados, sí, porque no todos son malos. Sí, claro. Nosotros hemos visto diputados honestos que han defendido sus principios. Igual con los candidatos de todos los partidos. Hay unos buenos, hay otros malos y hay otros que ni los hemos visto. Sí. No podemos generalizar, tampoco puedes decir que todos los funcionarios públicos son malos o corruptos. Sí. Hay buenos funcionarios públicos, servidores honestos. Entonces tenemos que tener cuidado de no generalizar. Y el otro tema es de que es favorable que tú tengas una asamblea donde haya algunos diputados con experiencia y antigüedad y conocimiento y otros diputados con una nueva manera de ver las cosas. Esa combinación es buena para lograr, porque también si te llenas solo de jóvenes sin experiencia, una combinación de experiencia y sabiduría con nuevas maneras de ver las cosas. Eso es bueno en cualquier parte, en una empresa, en una institución, en la Asamblea Legislativa, en el gobierno, en todas partes. Para los que nos acaban de sintonizar, estamos hablando con Javier Simán, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Bien, yo planteé aquí 3 escenarios posibles, Javi. 3 escenarios posibles. Básicamente tu respuesta ha ido como en el escenario posible de que se pueda dialogar, de que se pueda entablar algún tipo de comunicación entre la empresa privada y la nueva asamblea, más bien el deseo, digamos, de ustedes, de que se escuche, que sea más humilde, que no confronte, digamos. Eso estaríamos hablando del primer escenario, de que no llegue a los 43. Se podría entablar esa posibilidad, digamos, que él tenga una derrota, es decir, no llegar a los 43 votos, la mayoría simple es una derrota, bueno, para Nuevas Ideas o el partido del gobierno. En ese escenario estamos de acuerdo, pero ahora vámonos al segundo escenario. Suponemos que saca mayoría simple y gobierna, ¿no? Y va adelante, pero no llega a los 56, ¿verdad? Es un escenario donde habrá posibilidad, va a seguir este lenguaje de confrontación de parte del presidente, lo mismo, sembrando odio, acusando a los que no le den sus votos, montándoles campañas, etcétera, y todo. ¿Qué pasaría? Esta es una pregunta concreta para ponerle polo a tierra a las cosas. ¿Qué pasaría si Nuevas Ideas sobrepasa la mayoría cualificada a los 56? ¿Está preparado, Javi, usted como presidente de la empresa privada, para la resistencia? ¿Está preparada la empresa privada para esto? ¿Se van a quedar aquí? ¿Van a sacar sus capitales o van a enfrentar esta situación como todos los salvadoreños que nos va a tocar? ¿Están preparados para la resistencia? Mira, Walter, yo no soy analista político para poderte dar una predicción de cómo va a salir el resultado. Lo que sí te puedo decir es de que la situación económica del país está muy delicada y las finanzas del gobierno están peor, porque este gobierno se ha endeudado tanto y a tasas de interés tan altas que no va a tener manera de pagar esa deuda. Bueno, aunque le presten, yo creo que ni le prestarían ya por ya la situación. Topó la tarjeta de crédito, entonces la pregunta es ¿qué va a hacer el gobierno? Algunos te hablan que va a subir el IVA. Eso necesita que los diputados lo aprueben. Pero si suben el IVA, a quien más golpea es la gente más pobre, porque eso sube los precios, sube la inflación. Claro. Otra cosa que dicen que están considerando son subir los impuestos. Eso también requiere de la aprobación de la Asamblea. Si suben los impuestos, nos golpea a todos, no solo a los grandes empresarios. Acordate que los empresarios pagamos impuestos en nuestras empresas y pagamos impuestos en lo personal. Pero eso le afecta a todos porque deprime la economía. Vos te queda menos efectivo en la bolsa porque pagaste más impuestos. Y lo que debemos de hacer es totalmente lo contrario. Queremos que a la gente les quede más pisto en su bolsa para que pueda vivir mejor, para que pueda mejorar su casa, comprar carro, gastar en sus hijos. Así es como se dinamiza la economía. Pero si vos cada vez le sacás más a la gente, menos crece la economía. Hablan de impuesto predial a tus propiedades. Hay mucha gente que tiene propiedades que ha heredado que probablemente no le generan un ingreso y no van a tener con qué pagar un impuesto sobre esa propiedad. Hemos oído rumores que también están evaluando sacar colones.
todavía ellos no lo han Bueno, negado. yo he oído no que rotundamente. vamos a sacar colones, sino que van a inventarse el nombre de una nueva moneda, etcétera, ¿verdad? Algo así. Mira, ellos no lo han negado rotundamente y nos preocupa que estén siquiera considerando sacar colones. Eso quiere decir que cuando tus parientes de Estados Unidos te mandan remesa, no van a recibir No, dólares. eso sería el acabose. Se los Eso van a sería dar el en acabose, colones. definitivamente. Si eso sucede ya. Y se devalúa porque si a vos te pagan Sí, ahí tu sí. salario en colones, lo primero que vas a hacer es a buscar cambiarlos a dólares. Y el que tenga dólares te los va a vender más caro de Sí, 8.75. no, que una inflación terrible, se complica todo. Y el último escenario es que le tienen el ojo puesto en los ahorros de los trabajadores, De las pensiones. que ese no es dinero del gobierno, no es dinero de las AFPs y no es dinero de los empresarios. Es el ahorro de cada uno de nuestros Bueno, trabajadores. ya hicieron algo que nunca se había hecho, bueno, en la historia reciente de este país, era sacarle dinero de los trabajadores del Seguro Social y pasarlo con todo esto de la pandemia a todo este relajo y después decir, ¿cómo lo va a pagar al seguro? Se lo voy a pagar en citas y en consultas. Y se fumaron. 25 millones. Tú has dado un buen ejemplo. Le metieron la bolsa en la bolsa de nosotros. ¿De los dónde trabajadores. vienen los fondos del Seguro Social? De las cuotas. La cuota que paga el patrón y la cuota que paga el trabajador. Eso va al Seguro Social porque es una atención médica prepagada Claro. para que cuando nuestros trabajadores se enfermen tengan una atención médica. Entonces, ¿con qué derecho el Ejecutivo saca dinero que es de los trabajadores, verdad? Y así pues hemos visto situaciones similares y entonces lo que nos preocupa es que no vemos un plan cómo se va a abordar esa crisis económica y fiscal que se viene. Bien, ¿verdad? vamos a hacer una pequeña pausa también. Quiero darle la participación a los oyentes a través de nuestros teléfonos, por WhatsApp, mensaje o pregunta de texto también. Y luego, bueno, ya viene un par de preguntas viendo hacia adelante, ¿no? Viendo hacia futuro. ¿Qué va a pasar con Javi Simán? ¿Va a seguir en el gremialismo o va a dar el salto a la política? Es una buena pregunta. Esa te la contesto ya. No, va a volver a disputar, no, al regreso. No, va a volver a disputar por Arena o va a crear un nuevo instrumento político o se queda en el gremialismo. 7 minutos es el momento de la ciudadanía y me alegra que estén pendientes. Quedó en el aire la pregunta entonces, Javi. Vea. Mira, Walter, Sí. yo nunca he sido funcionario público, Sí. nunca he sido dirigente partidario, jamás estuve afiliado a ningún partido, hasta que me inscribí para correr en las internas. Sí, es. Pero yo he sido dirigente empresarial toda mi vida, en todas las gremiales que he participado. Estuve en la Cámara de Comercio, estuve en la Cámara Textil, en la Asociación de Confeccionistas, en la Asociación de Industriales, ahora en ANEP. Yo soy dirigente empresarial y espero seguir en esto porque desde el sector privado pues también nosotros tratamos de construir mejor país proponiendo soluciones. El rol en ANEP es un rol político, pero no partidario. Es Claro, decir, claro. a mí me toca ir en representación de los empresarios a hablar con los actores políticos, con los diputados, con los partidos, con las instituciones autónomas, organismos internacionales y con el mismo gobierno para proponerles solución a los problemas, proponerles políticas públicas o para señalarles lo que creemos que está haciendo malo, porque todo lo que hacen los actores políticos tiene un impacto No, está en bien. la vida de todos Está los clara salvadoreños, tu respuesta. ¿verdad? Te quedas en el gremialismo a levantar la economía del país Y el llamado es a todos los actores políticos, funcionarios, diputados. Lo que ustedes hacen tiene un impacto en la economía y en la vida de todos los salvadoreños. Correcto. Por eso nuestro llamado es que asuman su rol con mayor responsabilidad, ¿verdad? Porque están impactando no solo nuestra vida, sino que el futuro de nuestros hijos, Sí. ¿verdad? Excelente. Vamos a dar participación a una llamada, por favor, con respeto, con verdad, entendiendo en qué estamos. Adelante. Muy Sí. buenas tardes, señor moderador. Gracias. Y bienvenido al señor Simán. Tenemos que aceptarlo, señor Simán, porque usted aporta a una gran economía en el país. Y sinceramente le pregunto, ¿acaso cuando este señor iba a ser presidente no se reunió con ustedes y aprendió de todo lo que ustedes hacen?
Y otra cosa, las elecciones van a ser están un poco inciertas ahorita, pero tenemos un gran ejemplo. Cuando la señora de Clinton dijo que iba a ganar, no ganó. Y hoy que este loco dijo que iba a ganar, perdió. Así es que ojalá que Dios nos dé lo mejor para todos, porque usted también es salvadoreño. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, muchas gracias. Bueno, por su comentario también. Nos escriben acá y nos dicen que ¿qué le recomienda a los militantes del FMLN y qué le recomienda a los militantes de Arena? Bueno, interesante pregunta para Javi Simán. Para este domingo. Mira, sí. Lo que te decía hace un rato, sí. No les dé pena, no se avergüencen sí. de su ideología, defiéndanla, ¿verdad? Yo me identifico con un partido, no he estado de acuerdo con la dirigencia en el pasado que, en mi opinión, se alejó de esos principios, pero si querés cambiar la manera de hacer política, tenés que enrollarte las mangas y a resolverlo, porque yo oigo a muchos del FMLN quejarse del FMLN, pero no hacen nada para cambiar al FMLN. Lo mismo oigo de areneros. Se quejan de Arena, pero no hacen nada para cambiar Arena. Al contrario, se alejan y le dejan el partido a los que están criticando, ¿me entendés? Sí, claro. Incluso venimos exigiendo renovación en los partidos. Nosotros desde la sociedad civil, todos los salvadoreños, quisiéramos ver renovación. Entonces, cuando un joven decide meterse en uno de esos partidos, lo criticamos que porque se metió en ese partido. Entonces, ¿cómo vamos a tener renovación si estamos criticando a los nuevos cuadros que finalmente se envalentonaron para entrar? Entonces, yo le hago un llamado a los militantes de todos los partidos. No se avergüencen de su ideología. Los que cometieron delitos no son los partidos ni las instituciones, son las personas. Sáquenlos, ¿verdad? Las instituciones no cometen delitos. Que no se dejen quitar los partidos, sino que... ¿verdad? Es que no puedes satanizar ni destruir los partidos, porque la Constitución establece que son el vehículo para ejercer la política. Claro, todos queremos partidos sanos, transparentes, democráticos, que transparenten sus finanzas, pero destruyéndolos no lo vamos a lograr. Tenemos que cambiarlos, ¿verdad? Entonces, siéntanse orgullosos de lo que piensan, de lo que defienden, y vayan a pelear por limpiar los partidos, ¿verdad? Bueno, aquí nos dice definitivamente ante una posible dictadura, dice el mensaje que nos ha caído, lo que debe prevalecer es la democracia. Debemos salvar a El Salvador. Este ha sido un pueblo muy sufrido que todavía cambia sus tesoros precisos por espejos, en este caso la bolsa de comida rancia, dice el oyente. Tenemos una llamada telefónica, adelante, díganos. Lo escuchamos. Buenas tardes. Diga. Véame, hay dos palabras que salieron de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? La primera, devuelvan lo robado, y la segunda, el maletín negro. La primera la acuñó el FMLN, devuelvan lo robado. La segunda la acuñó el partido Arena, que cuando se vio solo el partido Arena, que ganó la presidencia Mauricio Funes, y que tanto el PCN como Gana se habían pasado a apoyar al FMLN, vino Arena y empezó a sacarlo del maletín negro. Lamentablemente, aquí sí le voy a decir algo yo con todo el respeto a don Javier, lamentablemente el papel que jugó la ANET, la Cámara de Comercio, durante los 10 años que nos gobernó la izquierda, fue un desastre, porque Luis Cardenal, Cámara de Comercio, Jorge Dabú, ANET, se volvieron la voz oficial del partido Arena y nos destruyeron por completo. En vez de ver cómo dialogaban y hablaban con los gobiernos de izquierda para ver cómo sacaban adelante el país, pensaron que aquí se iba a montar como Hugo Chávez, como Nicaragua, y le empezaron la guerra. Y ahora, con este presidente que tenemos, hoy la NET y la Cámara de Comercio pagan lo que sembraron. Muchas gracias, interesante el planteamiento del amigo, ¿no? Porque interesante. No, interesante su planteamiento, sí. Solo déjeme aclarar algo. Nosotros trabajamos con todos los gobiernos y cada vez que llega un gobierno nuevo se crea una esperanza de que vaya, al fin este gobierno sí me va a escuchar. Sí. Pero las lunas de miel duran poco, porque, ¿verdad?
recuerda que en el gobierno del presidente Funes desde el principio arremetió contra el sector privado. Sí, lo recuerdo. ¿Verdad? Y eso pues hizo que el primer gobierno del FMLN fue bastante confrontativo con el sector privado. Y eso que por décadas el FMLN fue bien antiempresarial, ¿verdad? Entonces de por sí ya venía una predisposición nuestra de que el FMLN estaba en contra del sector privado y su primer presidente confrontativo totalmente con nosotros. No así con el segundo gobierno. El gobierno del profesor Sánchez Serén no fue confrontativo. Y de hecho a través de su vicepresidente, Óscar Ortiz, mantuvimos muy buena relación y se empezó a implementar muchas propuestas del sector privado. Entonces, el tono con el que el gobierno nos trata también tiene mucho que ver, Walter, ¿verdad? Sí, claro. Estamos viendo lo mismo con este gobierno, un tono confrontativo. No quiere trabajar con el sector privado. Nosotros trabajamos con los demás actores, con lo que se puede, ¿verdad? Entonces, sí, es como que le abras hoyos a un barco, todos vamos en el barco, nos vamos a hundir todos, Claro. ¿verdad? En ese sentido, nuestro llamado a trabajar juntos, ¿verdad? En estos minutos que nos quedan, entonces, Javi, ¿cómo dirías a la población, a todos los que nos escuchan, en todo el país? Tenemos ahorita reportes desde Chalatenango, San Vicente, que nos escuchan al 100, gracias a todos los técnicos que hicieron capaz, ¿verdad?, arreglar ahí el asunto de las antenas. Estamos en audiencia nacional, faltan ya pocas horas para el domingo. Tú como representante, entiendo que la empresa privada, la ANEP, pues hay mediana empresa, gran empresa también, es una asociación importante para todos aquellos que te escuchan, que van a salir a votar este domingo. ¿Qué motivación, Darío? Solo te aclaro antes, la ANEP, contrario a lo que muchos creen, no es la cúpula de los grandes empresarios. O sea, no están ahí los oligarcas, como dicen. La ANEP, el 96% son pequeños y medianos empresarios. 96%. Claro, porque ellos no tienen quien hable por ellos. En cambio, los grandes empresarios agarran el teléfono y hablan con quien quieren, ¿me entiendes? Claro. No necesitan que nosotros hablemos por ellos. Nosotros representamos casi 14,000 empresas, 55 gremiales, y el 96% son pequeñas y medianas. Mira, antes de cerrar, tal vez 3 llamados. Sí. El primero, al presidente y todos sus funcionarios. Ustedes son los responsables de garantizar la transparencia de las elecciones. Dejen de estar hablando de fraude, porque ustedes son los responsables de evitar el fraude. Segundo, un llamado a la policía y a la Fuerza Armada. Asuman su responsabilidad constitucional. Dejen de estarse prestando al juego político del presidente. La policía y la Fuerza Armada tienen un rol que se los establece en la Constitución. Los hemos visto hasta repartiendo bolsas de víveres con bandera del partido oficial. En carros del gobierno. En carros de gobierno. Entonces, la Fuerza Armada y la policía tienen que garantizar el orden y la seguridad pública en estas elecciones, ¿verdad? No pueden hacerse el ojo pacho a los alborotos que pretendan hacer algunos grupos, ¿verdad? Y el tercer llamado y el más importante es a todos los salvadoreños. Vayan a votar, dejen de seguir quejándose de los partidos, dejen de seguir quejándose del gobierno, vayan a votar porque esa es su manera de cambiar las cosas. Si tú no estás contento con el rumbo del país, anda a votar, pero no te quedes en tu casa, no te vayas al mar. Y a los mayores que vivimos la guerra, Walter, Sí. si fuimos a votar bajo las balas, ¿cómo no vamos a ir a votar con mascarilla, preocupados por el COVID? No, hombre. La mayoría, todos los centros de votación son al aire libre o en escuelas abiertas. Si tú vas con mascarilla, vas protegido, allí te van a dar alcohol, mantener el distanciamiento, pero no dejes de ir a votar, porque el país necesita que la mayoría decidamos qué hacer. Si te quedas en tu casa, estás dejando que la minoría decida por vos, tu futuro y el de tus hijos y el de los hijos de tus hijos. Muchas gracias, Javi, por haber estado en esta entrevista. Javi Simán, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Y bueno, nos veremos quizás después para hacer una valoración de lo que ha pasado este 28, ¿te parece? Con mucho ¿Y qué gusto lecturas estamos a la orden. ¿Qué lecturas les dan ustedes? Hasta aquí el Independiente Radio. Buenas tardes.